buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a continuar con nuestro programa. Se nos está haciendo tarde y tenemos una lección muy especial para esta hora, como es: el celo de tu palabra me consume. Así como sucedió con el Señor Jesús, que la entrada triunfal a Jerusalén era una apoteosis. Todos decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando él ingresó al templo, lo vio contaminado por mercaderes que lo que habían hecho era robar. Eran ladrones, una cueva de ladrones. Era lo que habían ellos hecho por desatender la verdadera vocación del templo, como era adorar, alabar, orar a nuestro Dios. Y ellos lo que tenían era un comercio. Ahí estaban los cambistas, ahí estaban las palomas, ahí estaban los animales que vendían. Cuando el Señor vio eso, cogiendo un azote, les dio por las espaldas, les volcó las mesas de cambio, las palomas salieron volando y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada por todos los pueblos. Israel estaba impidiendo que los pueblos, las naciones, pudieran siquiera acercarse un tanto al Dios de Israel, al único Dios vivo, como unos prosélitos que habían, pero habían contaminado de tal manera el templo que no sucedía nada importante, sobrenatural. Cuando el Señor hubo limpiado el templo, vinieron los necesitados y empezó a hacer misericordia con ellos, pero lo que impresiona es la ira santa del Señor. Así titulan, ¿verdad?, muchas personas, la ira santa. Es que era inaguantable lo que habían hecho con el templo, que el Señor apreciaba tanto. Ahí estaba su presencia. Y estos mercaderes, volvemos a decirlo, lo que habían hecho del templo era una cueva de ladrones. Así también el día de hoy, los apóstoles del Señor, especialmente el apóstol Pablo, hace notar el celo por la palabra, el celo por la doctrina que le reveló el Señor, porque él no predicó de una manera natural. Era un acérrimo enemigo de la iglesia de Jesucristo. Pero todos sabemos la historia, cómo el Señor lo atajó camino a Damasco y le comenzó a derramar, a revelar lo que verdaderamente es el Evangelio del Señor. De tal manera que Pablo se llenó de ese conocimiento tan grande, tan glorioso, tan diferente, que dejó atrás el judaísmo. Aunque él era muy devoto, era muy celoso de las tradiciones de sus padres. Pero cuando el Señor le declaró: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El hombre se convirtió de tal manera que las iglesias que iba fundando, como la de Galacia, ya las encontró contaminadas, interferidas por el judaísmo. Si el judaísmo no arregló nada. Entonces Pablo les dice: pero estoy maravillado de que tan pronto os habéis apartado. Y aquí lo lee el versículo número 6. Yo me maravillo de que os apartéis tan presto del que os llamó en la gracia de Cristo para seguir diferente evangelio, el cual no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quisieran pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros mismos, o un ángel venido del cielo, os predicase un evangelio distinto de aquel que nosotros os hemos predicado, sea anatema. Ahí está el asunto del celo que este varón de Dios manifestó claramente para que los gálatas tuvieran una fe saludable, no interferida, no mezclada, porque el judaísmo no es ninguna respuesta de Dios a la problemática de nosotros, especialmente nosotros los llamados gentiles, que no teníamos ni noción del verdadero Dios. Se nos engañaba siguiendo ídolos mudos que había que cargarlos, porque no caminan, son sencillamente imágenes mudas, muertas. No se les puede pedir nada porque no pueden oír. Es una cosa totalmente contraria a la razón, pensar que una cosa de esas puede escuchar la oración, la petición, la súplica de algún necesitado. Me impresiona este celo, porque es lo que menos vemos hoy. Debemos de ser nosotros los ministros de la palabra,
celosos de la verdad que nos ha sido dada. El Señor en su misericordia utilizó su palabra, la palabra que le reveló a los apóstoles, para llamarnos a la comunión con su Hijo, cosa que ya estaba en su presencia establecida, tal manera que nos enseñaron un solo evangelio, una sola verdad, lo que el Señor Jesús hizo muriendo por los pecadores, derramando sangre para limpiarnos de toda maldad, para libertarnos de toda opresión del príncipe de este mundo, comúnmente llamado el diablo. Es el que domina toda la tierra y todavía lo hace. Pero nosotros somos la gran excepción, que hemos recibido la verdad del evangelio de nuestro Señor, y el enemigo quiere pervertir todavía esa gran verdad. Y nosotros no podemos cejar ni un momento. Me gusta eso, que no se dejaron gobernar por los judaizantes. No se dejaron equivocar por los judaizantes cuando Pablo salió a la defensa de la verdad, con ese celo santo que lo caracterizó siempre en su vida. De tal manera que se solucionó ese problema grave que tenían ya los hermanos, porque proliferaban estos judaizantes que parecían cristianos, pero lo que eran judaizantes, y ocasionaron un revuelo tan grande que Pablo y Bernabé, los insignes apóstoles del Señor de aquel tiempo, tuvieron que ir a Jerusalén a dilucidar el asunto con los ancianos y apóstoles que tenían mucha prestancia, tenían mucha sabiduría. Y fueron a manifestar el evangelio que predicaban entre los gentiles. Y fue pues un encuentro de la verdad tan maravillosa que uno de los hermanos del Señor dijo: con esto concuerdan las palabras de la Escritura donde dice que el Señor restauraría el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres, es decir, los gentiles, vinieran al conocimiento de la verdad del Dios vivo. Entonces llegaron a una conclusión, y me gusta que decretan: nos ha parecido bien a nosotros, dice, los apóstoles y los ancianos prominentes de aquel entonces que estaban ubicados en Jerusalén, no cargar a los gentiles. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Qué maravilloso contar con el Espíritu Santo, que es el Dios de la verdad, es el Dios de la realidad. No cargar a los gentiles con cuestiones judaizantes que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Solo digámosles que se abstengan de fornicación, que se abstengan de darle culto a los ídolos, que se abstengan de sangres y de ahogado. Por lo demás, que la pasen bien, mis hermanos gentiles. Era la carta que ellos enviaron a través de los apóstoles. Y esto es llamativo porque hoy es el tiempo donde cuántas interferencias están tratando de pervertir el evangelio del Señor, que no ha cambiado. Es el mismo evangelio que el Señor comenzó a predicar y que le legó a sus apóstoles que continuaran haciéndolo. Y Él estaría siempre actuando, siempre obrando, para que se dieran cuenta que el origen de la predicación no era natural, no era humana, no era de los apóstoles, sino del Señor. Por eso Pablo se esforzó por decir: hermanos de Corinto, fue otra congregación que él fundó, cuando yo llegué a vosotros no quise saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mis palabras fueron de humana sabiduría, sino con demostraciones. ¡Qué impresionante! Porque no hay mejor cosa que lo que se puede demostrar, con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto continuó en todas las iglesias que fundaban los apóstoles. El celo por la palabra, el celo porque la casa de Dios estuviera limpia y estuviera libre de toda interferencia del enemigo, que siempre va a querer tergiversar las cosas, siempre va a querer empañar las cosas, aunque sean tan límpidas, quiere ensuciarlas. Es la tarea de este enemigo, como que comenzó con nuestros primeros padres, haciendo él su maldad, y lastimosamente pues le oyeron. Con las personas que quieren torcer el evangelio del Señor ni siquiera hay que hablar.
mucho menos invitarlos a la casa y comenzar a hablar de esto. La Escritura dice que los que no traigan la doctrina del Señor Jesucristo, no los saludéis ni les digáis bienvenidos, porque son enemigos de la verdad. Y no podemos permitirnos a nosotros que nos contaminen, que nos estén desviando. No hay pariente, no hay amigo, no hay amor que nos separe del amor de Cristo. Es lo maravilloso que nos ha acontecido en la vida, este paso por la tierra, que se nos reveló Jesús. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Y aunque tenga muchos opositores, y el enemigo sobre todo, que se manifiesta oponiéndose con tantas cosas, tantas mentiras, como que es el engañador de toda la tierra, nosotros no le hacemos ningún caso, porque no nos pueden separar del amor que nos derramaron. Es que nosotros los cristianos tenemos evidencia de la verdad. El amor de Dios, el amor de nuestro Salvador, nos llenó de tal manera que no podríamos nosotros mirar para otro lado. Es que no hay nadie mejor que Él. Ni siquiera hay alguien que se le compare. Jesús es único, es el centro del universo. El centro de nuestro corazón debe serlo. Y lo que nos compete hacer es arraigarnos en Él y no cejar ni un momento a los que quieren torcer la verdad de la palabra del Señor. También la palabra del Señor no es para estar en polémicas. Yo repruebo que estén peleándose con otras denominaciones o contra otras religiones, aunque nosotros no tenemos religión, lo que tenemos es relación con Dios. Pues qué maravilloso es lo que podemos leer en la Sagrada Escritura, este celo santo del apóstol Pablo, semejante al celo de Jesús por el templo. Ahora hay que estar purificando lo que nosotros verdaderamente creemos, lo que hemos abrazado. Y aquí está en la Sagrada Escritura, que no haya nada que contamine, que no haya nada que se quiera mezclar. La verdad no se puede mezclar, es única. ¿Y qué concordancia tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿O la luz con las tinieblas? Ninguna. Por lo tanto, apartémonos sabiamente de toda clase de personas que quieran hacer daño en el conocimiento que nosotros hemos adquirido ya. Yo incluso, si alguien quisiera hablar conmigo, pues yo diría, el primer punto a tratar es, ¿qué es lo que usted cree? ¿Cuál es su base? Porque yo solo creo en la Biblia. Yo no creo ni en el Talmud, ni en la Kabbalah. Eso no está inspirado, Jesús nunca habló de eso. Nuestro Señor habló de lo que le reveló a los apóstoles y de lo que le reveló a los profetas. Eso sí tiene validez. Son esos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo y que son útiles para enseñar, para redarguir, es decir, convencer, para corregir, y si algo falta con nosotros, que nos corrija el Señor, y también para equipar, para instruir a los santos, para que quedemos preparados para hacer toda buena obra. No dice toda buena disertación, ¿verdad? Toda buena exposición teológica. No. Sino para que nosotros estemos equipados para toda buena obra. Las obras que estaban predestinadas de parte de nuestro Dios para que anduviésemos en ellas. Eso será digno de ser aprobado, de ser aplaudido, y que ese celo se nos impregne a nosotros también. No dejes que te estén manipulando la fe en ninguna manera. Hoy de todos lados viene el error. No podemos solamente señalar a los judaizantes, vienen de otros lados también. Aún de nosotros mismos, cerca de nosotros, y terminan yéndose porque no eran de nosotros, solo querían molestar, solo querían contaminar. Pues de esas personas hay que apartarse. Somos amigos y hermanos de los verdaderos cristianos y tenemos misericordia por los que todavía no abrazan la fe, pero si están en la lista de los que habrán de ser salvos, abrazarán la verdad que nosotros estemos predicándoles. Mis hermanos, qué glorioso es ver esto en la santa palabra de nuestro Dios, que no solamente nos habla de los salmos y de los proverbios, sino que nos habla de este celo santo. Mire cómo dice desde el versículo que ya estamos hablando: yo me maravillo, dice el versículo 6, que os apartéis tan presto de aquel
que os llamó en la gracia de Cristo para seguir diferente evangelio, el cual no es otro evangelio. En el 8 dice, mas aunque nosotros mismos, un ángel venido del cielo, os predicase un evangelio distinto de aquel que nosotros hemos predicado, sea anatema. Anatema quiere decir debajo de maldición, no es ningún halago. Según hemos dicho ya, así torno otra vez a decir, si alguno os predicare un evangelio distinto del que vosotros recibisteis, sea anatema. Note cómo el apóstol, en su celo por la verdad, insiste en volverlo a decir, de tal manera que está recalcando esta verdad inamovible para que todos los cristianos temamos al Señor, que no estemos virando por nada de la verdad que hemos recibido. Estamos comprometidos al haber recibido la verdad, porque debemos de caminar según esta vocación que nos ha sido dada. También hay otra porción que quiero yo hacerle notar a usted. Vamos a ver. El versículo 11 dice, porque os hago saber, hermanos, respecto del evangelio que fue predicado por mí, que no es según hombre, porque no lo recibí de hombre alguno, ni tampoco me fue enseñado, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído hablar de mi manera de vida en otro tiempo en el judaísmo, de cómo perseguía desmedidamente a la iglesia de Dios y la destrozaba. ¿Qué cambio? ¿Qué testimonio el que da aquí Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo, el gran apóstol de la gentilidad, de lo cual nos sentimos tan contentos de que se ocupara un hombre tan especial de propagar el evangelio que el Señor le reveló a él, para que todas las naciones, todos los gentiles, pudiéramos abrazar realmente la verdad. En el siguiente capítulo hay algo importante todavía que decir. Dice así, desde el versículo 1, entonces 14 años después subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, y subí por revelación y expuse delante de ellos aquel evangelio que predico entre los gentiles, más privadamente a los de reputación, no fuese que de cualquier manera yo corriese o hubiese corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a ser circuncidado, y eso a pesar de los falsos hermanos, introducidos furtivamente, los cuales entraban clandestinamente para espiar la libertad nuestra que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a servidumbre, a los cuales no cejamos con sujeción ni aun por una hora, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Mas de parte de aquellos que tenían reputación, etc., termina aquí el pensamiento que queremos compartir. Note que tenían ellos que renunciar a todo, a toda situación ajena a la verdad que está en la palabra del Señor, para que pudieran estar en la verdad del evangelio. Es que para estar en la verdad del evangelio uno tiene que abrazar la doctrina completa, las palabras de los apóstoles que nos fueron legadas escritamente. Qué hermoso que podamos nosotros contar con estas verdades que podemos revisar cada día, cada hora, para que nadie nos equivoque y nadie se la lleve de que todo lo puede, porque imagínense que nuestros primeros padres, que no eran pecadores como nosotros, sino eran como ángeles que Dios había puesto en la tierra, le fue fácil tarea al serpiente, es decir, a Satanás, convencer a Eva. La alucinó, y platicando con él ya estaba caída. Antes de probar el fruto prohibido ya estaba caída cuando le puso atención al serpiente, porque apeló a su orgullo que estaba ahí potencialmente, y arrastró a toda su descendencia a una situación de pecado. Así que con el enemigo no se puede transar ningún pacto, ningún acuerdo, ninguna situación de tolerancia, nada que ver. Hay que cortar por lo sano. Quien no traiga la doctrina del Señor no es bienvenido. No tenemos por qué estar con él, aunque sea un pariente. Se lo digo más gravemente, aunque sea tu padre o tu madre, o tu mujer o tu hijo, o el amigo más especial que tú puedas tener, no tienes por qué estar consintiendo eso.
Por eso Jesús dijo, el que no me ama a mí, sino que ama más a su padre y a su madre, no es digno de mí. Y uno a veces no entiende esa situación porque lo más grande que hemos tenido son nuestros padres. Pero más grande que nuestros padres es Jesús, y el amor que nosotros hemos recibido de Él es más grande que cualquier relación que podamos tener en la tierra. Por lo tanto, es válido que nosotros tengamos esta situación tan perpendicular, con esta determinación en nuestro corazón de ser puros y dignos del Señor. Que no permitamos que alguien venga y nos quiera predicar otro evangelio. Es que no hay otro evangelio. Termino con esto. El evangelio tiene por lo menos dos conceptos principales a saber. Uno en el Antiguo Testamento, que podemos decir que se trata de las buenas noticias. Y claro que son buenas, que Dios se acordó de nosotros, los pecadores, ¿verdad? Y comenzó a tratar con un pueblo de lo que tenía en su corazón, hacerlo universal, porque le dijeron al patriarca, en ti, en tu fe, serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que no es patrimonio de Israel el Dios verdadero, sino que es Dios de todos los gentiles, así como lo es de Israel también. Ese es un concepto, las buenas noticias. Qué bueno que Dios se manifestó, que el Señor habló, que el Señor comunicó su mensaje para que la humanidad pudiera conocerlo. Pero el más grande está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque dice que es la revelación de nuestro Padre. Y contextualmente es una gran verdad, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos habla de un engendramiento de su simiente a los que creamos en Jesús. Él realmente es nuestro Padre. Por eso hay una expresión tan linda que dice, Abba Padre, que quiere decir papaíto lindo. Eso más o menos quiere decir eso de Abba Padre, mi Padre. Y con toda reverencia, mi viejo, aunque el Señor no tiene vejez, pero es el íntimo, nuestro Señor, a quien debemos alabanza, gratitud, adoración, fidelidad. No podemos cambiar lo que Él envió tan caramente como es Jesús. Es que no murió por gusto, murió por los pecadores que no teníamos remedio. Y Él puso su ser completo para que todo el juicio de la justificación que habríamos de recibir cayera sobre Él. Qué gratis fue para nosotros. No laceraron nuestra espalda, no horadaron nuestras manos, todo eso lo merecíamos nosotros. Pero el sustituto nuestro bendito Salvador, pasó todo esto por nosotros. Y que no tengamos celo por la verdad de su amor es totalmente aberrante, lamentable. Así que, mis amados hermanos, tenemos nosotros la necesidad también de quitar todo obstáculo que pueda impedir que estemos en la verdad del Evangelio, que siempre será manifiesto. Ahí estará la unción del Espíritu Santo, la presencia del Señor para consolarnos, para confortarnos, para hacernos ver que somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Pero cuando Él aparezca, nosotros seremos cambiados, así como es Él, a la imagen de Él, porque le vamos a ver tal y como es el Señor, según dice Primera de Juan, capítulo número 3, desde los versículos 1 en adelante. Y recitémoslo porque es grande cuando dice, mirad de qué amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué título glorioso! Con razón el Espíritu Santo con toda deferencia nos trata, porque somos hijos de Dios. No somos arrimados, no somos pues una prueba. No, somos hijos de pura cepa. Somos hijos de la simiente de nuestro Dios. Nosotros sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Jesús. Nada menos que eso. Pero hay que ser fieles y tener el celo por la verdad. Espero yo que todos compartamos esta verdad irrefutable para que nuestras reuniones sean verdaderos ágapes y no reuniones sociales, sino que Dios se manifieste en medio de nosotros. Queremos eso para la gloria de su nombre.
Oremos dándole gracias, Padre. Muchas gracias, porque tu palabra siempre nos alumbra como en un lugar oscuro. Es una lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino, tu santa palabra. Gracias por esto, Señor, porque no nos permitirá tu palabra equivocarnos, ni hacerle caso a los que quieren tergiversar y quieren corromper la gran verdad que nos ha sido manifestada en nuestros propios corazones. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus santos, que seamos sanos en la fe y que no haya nada, Señor, de qué lamentar. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Qué maravilloso, mis hermanos, haber estado unos minutos juntos para escuchar, para discernir, y mejor todavía para discernir la palabra que el Señor nos ha puesto en el corazón de transmitirla este día. Yo espero que tú seas prosperado en todo, así como la Biblia lo dice, así como tu alma prospera, para que tú seas prosperado en todo y que tengas buena salud. Será hasta el próximo jueves a las 7 en punto de la noche. Invita a otros, comparte esta predicación con otros. Esto sí vale la pena compartir, mis hermanos, porque es la palabra de Dios. Compártela con tus vecinos, familiares, vecinos, de tal manera que se haga viral este conocimiento de la verdad. Será hasta entonces el próximo jueves. Que el Señor te guarde y te bendiga. Amén y amén.